No eres muy empático, estás traumatizado. En 1965 se hizo un estudio con bebés que se habían criado en diferentes contextos. El objetivo era ver cómo se comportaban a la hora de jugar. Los niños que se habían criado con presencia de sus padres, con cuidados y con buena atención, ponían toda su atención en jugar con los bloques. No existía nada más que el afán de descubrir lo que tenían enfrente, sin miedo ni preocupación. Sin embargo, los bebés que se han criado en contextos de negligencia emocional se comportan de forma muy diferente. Esta es Caroline, una niña criada por una madre negligente y un padre ausente que, pese a que su deseo y su impulso es jugar, siempre está pendiente de su entorno. Veronique, que también ha tenido una infancia dura, ni siquiera se mueve, solo está alerta por si algo puede pasar. Y Jan se chupa el dedo para tranquilizarse y se fija constantemente en los movimientos de los psicólogos para que nada le pille por sorpresa. Esto de adulto se puede desarrollar como una hiperempatía, una hipervigilancia a tu entorno como estrategia de supervivencia. Y en este vídeo vamos a hablar de cómo se ha dado, cómo se manifiesta a día de hoy, pero sobre todo cómo lo podemos solucionar. Si no me conoces, soy Nicolás Salcedo, soy psicólogo y fundador de Nicolás Salcedo Psicología. Somos un centro de terapia online que nos dedicamos justamente a ayudar a personas a sanar sus heridas del pasado y a recuperar su paz mental y vivir una vida más plena en el presente. Y esta herida de la hiperempatía realmente la vemos un montón en consulta porque justamente como el experimento hemos visto que las personas que crecen en contextos muy caóticos luego tienden a desarrollar estrategias de supervivencia que, aunque nosotros podamos verlas de fuera como algo natural, realmente cuando se lleva al extremo es cuando vienen los problemas. Igualmente, me gustaría aclarar que este experimento que he mostrado al principio, como muy bien puntualizó Omar Rueda, que si nos está viendo le mando un saludo, es de un psicoanalista llamado Bettelheim, que realmente lo que quería era linkear el autismo con contextos de negligencia emocional. Igualmente ya sabemos que sus descubrimientos hoy en día están bastante desacreditados porque el autismo no tiene nada que ver con la negligencia, es multifactorial, pero sí que es verdad que este ejemplo me ha servido bastante para poder ilustrar cómo se puede originar los casos de hiperempatía como estrategia de supervivencia, porque sí que es verdad que podemos ver que la empatía, y ahora explicaré un poco cuál es la diferencia más adelante, es una habilidad muy importante y de hecho que escasea mucho hoy en día, pero que cuando se lleva al extremo puede causar muchos problemas y puede volverse una hiperempatía que puede sabotearnos realmente. Entonces, para entender qué es la hiperempatía tenemos que entender primero qué es la empatía y cuál es la diferencia como tal. La empatía, como la conocemos, es una dimensión de la inteligencia emocional. Es la capacidad que yo tengo de entender y sentir, muy importante la combinación de estas dos, ya explicaré por qué, las emociones de los demás. Su función como tal, por supuesto, es evolutiva. Nosotros, como especie, hemos desarrollado la empatía, y no solo nosotros, no es exclusiva de los humanos, para poder sobrevivir mejor y tener mejores probabilidades del mantenimiento de la especie. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que somos animales sociales, o sea que necesitamos el uno del otro para poder sobrevivir, porque estando solos en la naturaleza, pues posiblemente nos vaya a ir muy mal. Entonces, hemos desarrollado diversas estrategias y estructuras sociales que nos permiten hacer grupo, hacer piña y de ahí desarrollarnos mucho mejor y tener sociedades más complejas. Entonces, la hiperempatía a mí lo que me ayuda es a entender cómo tú te sientes, poder sentirlo y poder ayudarte. Obviamente, para que de forma recíproca tú me ayudes a mí y podamos justamente hacer esa sinergia emocional. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchos contextos, y paradójicamente a día de hoy, esto ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque hoy en día, con la sociedad tan capitalista que tenemos, tan individualista, realmente el contexto lo que está propiciando es que los que más probabilidades de éxito tengan sean los carentes de empatía, los narcisistas, los psicópatas, los que pueden reprimir esa empatía y ese sentimiento de tristeza por los demás, de compasión, realmente son los que mejor les va. Entonces, esto da para muchos problemas que ya exploraremos en otro vídeo, pero para el vídeo de hoy lo que me quiero quedar son las consecuencias que reciben los empáticos, los que justamente por el contexto que estamos creando de falta de empatía, surge como el otro extremo, que es la hiperempatía. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el contexto en el que más se necesita de empatía y de cariño y compasión por el otro es en la crianza. Tú no puedes criar bien a una persona si no tienes empatía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya sea por falta de empatía, por falta de tiempo, por negligencia emocional, por una ausencia tanto presencial como una ausencia emocional, que es cuando los padres están ahí pero realmente es como si no lo estuvieran, vemos personas que justamente empiezan a cultivar un sentimiento de hiperempatía, de una hipervigilancia, porque están hiperactivados y perciben las emociones en demasía. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la empatía es un mecanismo de supervivencia, ¿verdad? La empatía, dependiendo de los contextos, nos ayuda mucho a sobrevivir y a prosperar.
Pero cuando el contexto es muy caótico, cuando tengo padres ambivalentes, cuando tengo una madre narcisista, cuando tengo un padre muy estricto, incluso agresivo, yo empiezo a poner más atención en las emociones de los demás. ¿Por qué? Porque eso puede indicar mi supervivencia, eso me puede ayudar a evitar conflictos, eso me puede ayudar a anticiparme a lo que pueda pasar y de esa forma asegurarme mi bienestar, asegurarme mi integridad. Entonces la habilidad que tienen estas personas pues es justamente el de ser tan sensibles a las emociones de los demás que no solo pueden leerlas perfectamente y entenderlas y sentirlas, sino que además se pueden anticipar a las necesidades emocionales del otro mejor que la otra persona para de esa forma poder manipular su conducta y pues que la situación esté más controlada por ellos mismos, por así decirlo. Entonces, como veis, la hiperempatía también se puede usar como técnica de manipulación. Obviamente, las consecuencias de esta manipulación es yo olvidarme de mí y que tú estés mejor. No es como una manipulación narcisista donde yo lo que quiero es el bienestar para mí y lo hago a costa de aprovecharme de ti, pero sí que es verdad que sigue siendo una forma de intentar manipular o controlar el ambiente porque justamente eso es lo que he aprendido. Entonces la diferencia entre la empatía o la hiperempatía está tanto en el origen como en la consecuencia de la conducta. Si nosotros ponemos una línea y en el centro ponemos lo que es la empatía, a un lado, un extremo, estaría la falta de empatía, justamente todos estos perfiles psicopáticos, narcisistas, sadistas, y al otro extremo estaría la hiperempatía. Entonces, si bien la hiperempatía es algo en exceso de bueno, también puede tener consecuencias muy malas, que ahora veremos, y realmente es un extremo en el que tampoco queremos estar porque también es desadaptativo, sabotea tanto nuestro bienestar como incluso el de otros, porque aquí lo que mucha gente no entiende es que la hiperempatía o la complacencia, por mucho que tú estés queriendo manipular el contexto y el ambiente y las emociones del otro para que la otra persona esté bien, también es un acto muy egoísta, porque realmente a las personas que queremos también tenemos que dejarles que se equivoquen, también tenemos que ponerles límites y tenemos que hacerles ver cuándo están mal para que puedan aprender. Si yo les quito la oportunidad de hacerlo, también les estoy haciendo algo negativo per se, por mucho que lo que esté haciendo es querer hacerles sentir bien. Entonces, por eso es que no quiero que confundáis la hiperempatía con algo súper bueno, porque no tiene por qué serlo. Puede ser tanto malo para ti como para otra persona, ¿vale? Esto no quiere decir que sea comparable a lo que es justamente las conductas de una persona narcisista, ¿vale? Me repito, por mucho que sea una estrategia de manipulación, una estrategia de control, no tiene nada que ver con el daño real que hacen las personas con el otro tipo de trastorno, ¿vale? Igualmente, lo que quería puntualizar es que aunque el narcisismo y muchos trastornos de esta índole tengan una falta de empatía, no es que tengan una falta de empatía completa. Y si os acordáis al principio os he dicho que la empatía es la habilidad de sentir y de entender, ¿vale? Porque justamente hay diferentes tipos de empatía. Hay una empatía que es la cognitiva y otra empatía que es la emocional. Hay narcisistas justamente con una empatía cognitiva muy alta, entonces pueden entender perfectamente lo que te sucede, pero justamente para aprovecharse de ti. No es como que lo sientan, porque justamente la respuesta del dolor ajeno y el dolor propio no está desactivada. Simplemente es un proceso cognitivo que tienen para decir, ok, si hace esto es porque esto, entonces yo voy a usar para conseguir esto. En cambio, un hiperempático pues lo que tiene es la empatía cognitiva muy alta porque justamente entiende muy bien y puede entender mejor que tú lo que te pasa, pero también la emocional. De hecho, nosotros tenemos un área del cerebro, ¿vale? Encargada del dolor ajeno, encargada de esa empatía, que se llama la ínsula anterior y el córtex cingulado, ¿vale? Esto justamente lo que hace es que se activa cuando vemos un dolor ajeno y lo sentimos como propio, pero tenemos como esa zona encargada de, ok, esto es no porque lo esté sintiendo yo ese dolor, sino porque me da pena verlo o tengo compasión de la otra persona, entonces pues me activa una respuesta, o no, pero normalmente me activa una respuesta para ayudar a la otra persona o para hacer lo que yo pueda hacer. Sin embargo, en las personas hiperempáticas, el límite entre lo que es el área del dolor ajeno y el dolor propio está muy difuso. Por eso es que justamente decimos que esa empatía emocional está muy alta, porque siente el dolor ajeno como propio, básicamente porque percibe el dolor ajeno como una amenaza. No es porque esa compasión sea tan alta que pues sean súper bondadosos, que en ocasiones también, ¿vale? No estoy diciendo que no, pero normalmente es porque lo ven como una amenaza propia, porque justamente como hemos aprendido, cuando mi padre está muy enfadado, es un peligro para mí. Entonces yo siento esa emoción de enfado de mi padre como una amenaza para mi cuerpo, como algo, un dolor interno, porque eso me puede ayudar a prepararme para hacer distintas conductas o estrategias para sobrevivir o para evitar el conflicto o para no hacerlo enfadar más o para llevarlo o para incluso parentalizarlo, que eso pasa mucho
No tiene por qué ser siempre con enfado, sino pues justamente cuando mi padre o mi madre está triste, pues poder parentalizarlo, poder hacerme cargo de ellos, que luego eso da, pues ya sabemos, a complejo de Salvador y otras cosas que vamos a ir, ¿vale? Las consecuencias. Sin embargo, quiero que entendáis cómo la hiperempatía como estrategia de supervivencia lo que hace es sintonizar tanto las emociones del entorno que las sentimos como propias por integrarlas como una amenaza, y por ende nuestra respuesta como tal pues es justamente a intentar aplacar esa amenaza pase lo que pase. Esto, pues, como ya he dicho antes, tiene unas consecuencias bastante graves, ¿vale? Y es lo que la diferencia de la empatía. La empatía realmente, la consecuencia, pues, es ayudar al otro y que ambos estéis bien. Y bueno, puede ser que en diferentes contextos, pues, te pueda hacer algo de daño a ti. Por ejemplo, si estás donando dinero a una persona pobre, si tú tienes empatía y lo donas, te puede estar haciendo un leve daño a ti económico, pero justamente lo haces conociendo tus límites, sabiendo que ese dolor lo puedes soportar, y entonces las consecuencias, pues, las puedes manejar, son adaptativas. Ahora, en un estado de hiperempatía, las consecuencias no son nada adaptativas y se resumen en estas. Primero, es un estado de alerta continuo, ¿vale? El cortisol, la hormona del estrés, y la activación emocional, o sea, la activación de la amígdala, están constantemente activados, ¿vale? Están constantemente en funcionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que yo al final voy a tener una sobrecarga emocional. ¿Por qué? Porque si yo estoy activado por la amenaza interna, porque cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus cosas por solucionar, y encima me sobrecargo de las de los demás, al final yo voy a estar constantemente estresado y eso va a producir una sobrecarga emocional que paradójicamente también va a hacer que esté más sensible. O sea, la sobrecarga que yo me pongo, y por ende el burnout emocional o la fatiga emocional, va a hacer que yo esté más sensible al entorno, o sea, que sintonice aún más con las emociones porque esté justamente pues mucho más vulnerable, ¿vale? Esto de esta sensibilidad o esta hipersensibilidad al entorno también lo que nos causa es una difusión de límites y una pérdida de identidad, ¿vale? Nosotros al final, cuanta más atención le ponemos al otro, menos atención nos ponemos a nosotros mismos, ¿verdad? La atención, como cualquier recurso cognitivo o físico, la fuerza, la capacidad de concentración no es infinita, es ilimitada. Entonces, nosotros, cuanto más le ponemos atención al otro, menos la ponemos en nosotros. Y al final, la gente que ve este tipo de vídeos y que sabéis lo importante que es la autoconsciencia para poder cambiar, pues entenderéis el problema que hay cuando la consecuencia de mis conductas es que me pongo menos atención a mí mismo. No sé cuáles son mis valores, no sé cuáles son mis límites, no sé cómo soy, cuál es mi identidad, y eso hace que justamente me vaya perdiendo. Además, que como consecuencia de la consecuencia es que si yo me voy perdiendo a mí mismo y voy poniendo cada vez más atención en los demás, voy a ser muy vulnerable a la codependencia emocional y al complejo Salvador que mencionamos anteriormente. ¿Por qué? Porque si yo estoy construyendo mi autovalía en ayudar a los demás, si yo comienzo a depender de los demás y a sentirme bien por estar siempre en sintonía con los demás porque se me refuerza, porque justamente evito el conflicto, hago que todos estén contentos, reprimo lo que yo siento, entonces me olvido de mí y siento menos dolor. Es genial. Entonces yo estoy construyendo paradójicamente estoy construyendo una identidad en base a no tener identidad y en base a que toda mi vida sea por y para los demás. Esto lo que me va a hacer es que obviamente pues me va a costar mucho soltar a las personas, porque claro, si yo invierto un montón de esfuerzo en las personas y construyo mi identidad en base a ellos, luego me pueden hacer todo el daño que quieran, que no los voy a soltar, porque va a ser demasiado doloroso para mí. Y esto, como entenderéis, pues nos hace ser muy vulnerables a personas en el otro espectro de la empatía, que es los narcisistas y los psicópatas, que se pueden aprovechar mucho de eso, porque justamente tienen un radar. Obviamente, si tú eres una persona con inteligencia emocional, con límites marcados y con una sensación de identidad bastante fuerte, con un sentimiento del yo fuerte, un narcisista lo va a intentar, pero sabe que no va a poder manipularte tan fácil y no va a invertir sus energías en ti. Pero si tienes vulnerabilidades, si ve que eres muy empático, que entiendes mucho por lo que está pasando, su pasado, que lo justificas, entonces ve que eso es la oportunidad perfecta para aprovecharse de ti. Y lo puede hacer tanto consciente como inconscientemente. No es que siempre estén maquinando el plan para manipularte. Muchas veces inconscientemente simplemente se sienten entendidos y lo usan para alimentar más su ego y su concepto de víctima, como si todo me ha pasado a mí, soy yo el pobrecito, entonces me tienes que cuidar. Por eso
es tan necesario que podamos construir una empatía sana y ahora vamos a ver cómo se construye. La empatía sana, como ya hemos visto, es una habilidad de la inteligencia emocional, donde yo me puedo poner lugar en el otro y puedo sentir también. La empatía sana no es solo la empatía cognitiva, porque justamente eso es un arma, una herramienta de manipulación. La empatía sana es que yo también pueda sentir esa compasión, esa tristeza y sintonizar con tus emociones. Sin embargo, la empatía sana, para empezar, tiene límites, ¿vale? Yo, y poniendo el ejemplo que os he puesto antes, yo te puedo dar dinero, seguro que lo necesitas, pero si yo te doy todo mi dinero y me quedo yo sin comer, pues entonces no estoy teniendo ningún tipo de límite, no estoy pudiendo lidiar con las consecuencias porque te he dado tanto de mí que al final pues me quedo yo sin nada y obviamente si tú eres capaz de coger todo mi dinero, pues posiblemente tampoco es que seas muy buena persona para mí, porque aquí también tenemos que entender que hay una responsabilidad dual en la hiperempatía, pues como os he dicho antes, tanto que hay gente que se aprovecha de esto, como hay gente que te puede decir, y gente que tenga conciencia te puede decir, no, mira, esto es demasiado, realmente no hace falta que me des tanto, yo puedo solo con esto, pero no te olvides de ti. Pero bueno, esta empatía sin límites, ¿vale? Es una forma de autoabandono. Entonces lo que nos hace es caer en el complejo de salvadores, donde yo tengo que dar y yo ya me buscaré la vida, pero siempre dar para el resto. Entonces lo que nosotros intentamos hacer, para seguir con la metáfora, es cambiar el complejo de salvador por el complejo de socorrista. Esta es una metáfora que me gusta mucho porque la gente no lo entiende al principio, pero cuando lo explique lo entenderéis. La persona salvadora, como hemos visto antes, va a salvar aunque le cueste la vida. Se va a sacrificar por ti, pase lo que pase. En cambio, los socorristas tienen un código que es bastante simple realmente, y es que yo te voy a salvar, por supuesto, y haré todo lo que esté en mi mano para salvarte, pero si tú me ahogas, si tú me vas a tirar y a matar, yo no voy a salvarte, ¿vale? Porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve yo ayudarte? ¿De qué sirve yo darte la mano si lo que vas a hacer va a ser tirarme para abajo y al final vamos a estar los dos mal? Y además, ni eso, porque seguramente cuando tú me tires para abajo, yo quedaré peor que tú, porque tú de alguna forma encontrarás a alguien que te salve o volverás, seguirás pidiendo ayuda. Entonces, nosotros tenemos que empezar a aprender a decir que no, muchas veces. Y los límites, me gustaría hacer un vídeo mucho más extenso en cómo se ponen límites, una clase respecto al poner límites, pero tiene distintas dimensiones, ¿vale? No es solo el pon un límite y ya está. Tiene una dimensión de la conciencia emocional, por eso antes de poner límites tenemos que saber cuáles son. ¿Qué es para mí identificar qué situaciones para mí son demasiado? ¿Qué situaciones estoy viendo y haciendo caso a mis emociones? Que también iremos un poco a eso más adelante. En las que yo puedo observar que me está haciendo daño las conductas que están teniendo los demás y las mías propias. Entonces es empezar a identificarlos. Luego empezar a ver cuáles son viables, ¿vale? Cuáles son negociables, cuáles son no negociables, cuáles puedo empezar a trabajar en ellos, y poco a poco vamos empleándonos, pero muy poco a poco, o sea, desde decirle que no a un favor como hasta pedir ayuda, porque también las personas que pues justamente suelen ayudar mucho no piden ayuda, entonces también pedir ayuda es una forma muy buena de ponerte un límite a ti mismo y de no ponerte toda la carga de todo el mundo. Y hacemos distintas estrategias que me gustaría trazarlas en profundidad, pero eso lo dejaremos para otro vídeo. También aprovecho para deciros que si queréis justamente ver más vídeos como este y queréis que explore y que profundice más temas, por favor dejadme en los comentarios y yo estaré encantado de haceros caso. Luego lo que tenemos que hacer, como os he dicho antes, es fijarme más en mí. Tener una mayor autoconsciencia, ponerle más atención a mis necesidades, a mis emociones y cultivar áreas de mi vida que me hagan sentir a mí pleno. Esto básicamente, para decirlo bien y pronto, sería un egoísmo sano. O sea, yo quiero ser egoísta, de una forma obviamente no egocéntrica, no creyendo que el mundo gira alrededor de mí, pero sí, cuando yo soy una persona muy complaciente, muy empática, el egoísmo siempre suele ser una buena idea. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ahora de repente empiezas a decirle que no a todo el mundo y no hacer nada? No, porque eso es justamente ir de un extremo a otro. Que pasa un montón. En terapia pasa muchísimo cuando tratamos de arreglar un patrón de conducta, pasamos al otro extremo. Las personas con apego ansioso empiezan a cultivar su autonomía y de repente se vuelven apego itativo. Es como, no, vale, tenemos que regular otra vez. Las personas hiperempáticas empiezan a ponerle límites a todo el mundo y a decirle que no a todo el mundo y al final se quedan solas. Entonces dices, vale, vamos a trazar un punto medio. Entonces, este egoísmo sano es simplemente para, como he dicho antes, que tú sepas qué es lo importante para ti, cuáles son tus valores, cuál es tu identidad, quién eres tú saliendo de esos vínculos, saliendo de esa sintonía de las emociones de los demás, saliendo de esa sensibilidad, quién eres tú, qué es lo que tú quieres, qué es lo importante para ti. Y entonces de ahí, pues obviamente establecer estrategias y conductas y objetivos en base a eso.
¿vale? Y por supuesto, y esto os va a sorprender bastante, pero una estrategia y una dimensión que tenemos que trabajar mucho las personas hiperempáticas es la autoempatía. Porque las personas muy empáticas con los demás no lo son consigo mismas, ¿vale? Como he dicho antes, justamente por poner todo mi foco en los demás, pues entonces no dejo nada para mí. Entonces me voy a tratar mal, voy a ser muy agresivo conmigo mismo, voy a tener un autodiálogo bastante duro. Entonces realmente yo lo que quiero es tener una mayor autocompasión. O sea, si soy compasivo con los demás y entiendo y justifico a los demás, ¿por qué no me justifico a mí? ¿Por qué no soy capaz de verme y decir, vale, has hecho esto porque has tenido una infancia dura, te cuesta regular tus emociones, estás en un estado de supervivencia constante, estás hipervigilante, entonces tranquilo, todo va a salir bien, vamos a intentar cambiar esto, vamos a pedir perdón si hace falta, vamos a... No, en cambio lo que hago es decir, pero ¿por qué haces esto? Pero es que siempre te pasa lo mismo, es que es tu culpa, es que y repetimos ese diálogo muy desgastante, la verdad, cuando realmente somos capaces hasta de justificar a una persona narcisista que hace cosas también por un pasado complicado, pero ya las hace por pura maldad y somos capaces de justificarlas y no nosotros, ¿vale? Entonces, una parte muy importante es fomentar la autoempatía. ¿Cómo hacemos eso? Pues justamente, primero, tenemos que sacar el autodiálogo de la cabeza, ¿vale? Porque en la cabeza podemos intentar hacer muchas cosas, pero realmente siempre es mejor si lo hacemos fuera, ya sea journaling, escritura, arte terapia, lo que sea, expresar las emociones, expresar el cómo me hablo, expresar esa parte de mí más agresiva y empezar a resignificarla, empezar a tener más autocompasión, a cambiar la forma en la que me hablo, cambiar incluso las palabras que uso, porque ya sabemos que las palabras tienen mucho poder y que seguramente mucho de ese diálogo y esas palabras no son como tal mi voz, sino es la voz de otras personas que me están diciendo lo malo que soy, lo culpable que soy y lo mierda que soy. Entonces, normalmente lo que intentamos es resignificar y ponerle una voz propia y decir, vale, realmente ¿quién está hablando aquí? ¿Quién es la persona que te está diciendo esto? Porque muchas veces no eres tú como tal, o aunque seas tú, no viene de ti ese autodiálogo, porque si lo pensáis, ningún bebé nace odiándose, ningún bebé nace odiando su cuerpo, ningún bebé nace con un autodiálogo negativo. Eso se aprende, se implementa, ¿vale? Entonces, la parte buena de eso es que justamente como se aprende, pues se puede desaprender y se puede cambiar. Entonces, para que podamos traer un poco esto, resumirlo un poco y traerlo a tierra, vamos a ir con un caso práctico de la clínica, ¿vale? Obviamente el nombre es completamente inventado para que veáis cómo trabajamos esto en terapia, ¿vale? Entonces, María, porque es un nombre para nada común, María es un paciente con antecedentes de trauma, ¿vale? No voy a ahondar mucho en lo que le pasó, pero lo típico. Madre muy negligente. En sus palabras, narcisista, obviamente nosotros los psicólogos, y ningún psicólogo que se precie como tal va a diagnosticar a nadie que no ve. Entonces, ella la define como narcisista, pero no tiene por qué ser así. Y un padre que ha tenido una ausencia emocional, ¿esto qué significa? Que ha sido un padre presente, pero que la conexión emocional ha sido ausente. Entonces es como si no estuviera, pero realmente tiene un impacto diferente. Ya hablaremos de esto en otros vídeos también. Entonces siempre se ha identificado en sus relaciones como la que da y nunca recibe. La que siempre da a los demás, pero nunca recibe. Entonces sus relaciones, pues bueno, han estado marcadas mucho por sumisión. Siempre ha sido, pues justamente como es la que da y la que no recibe, pues ha estado muy en el apartado sumiso, de obedecer, de complacer, de no marcar límites, no decir que no, y eso pues justamente le ha hecho perder su identidad. No sabe quién es, no sabe lo que le gusta, está en una relación y en relaciones con amistades también muy codependientes, muy vulnerable para narcisistas que justamente se han aprovechado de su bondad para justificar sus conductas, y pues básicamente ella se ha quedado en relaciones para salvarlos, porque otra cosa que pasa mucho, y esto no solo a las personas hiperempáticas, sino a todo el mundo en general, nosotros tenemos un sesgo que se llama el sesgo o la falacia del coste hundido, que es cuando invertimos mucho en una persona por daño que nos haga, bueno, una persona o en lo que sea, por daño que nos haga o por mal que nos esté haciendo, como hemos invertido tanto, no queremos dejarlo, porque justamente vemos que vamos a perder no solo lo que nos tenemos que perder, sino todo lo que hemos invertido de antes. Esto pasa con el dinero, pasa con los trabajos, como pues ya llevo aquí 5 años, ya cómo me voy a ir a otro, si ya he invertido tanto en este. Bueno, pero si es que a lo mejor el trabajo se está volviendo cada vez peor y te renta cada vez menos, ¿por qué va a ser una mala idea? Me gustaría hacer un vídeo de los sesgos cognitivos también. Como veis, de cada vídeo salen 1000 vídeos más, pero bueno, ya iremos poco a poco hablando de eso. Entonces, claro, ella llega con este caso, está obviamente en una relación muy codependiente, con personas que se aprovechan de ella. Entonces, lo primero que trabajamos fue en su autoconsciencia.
¿vale? Para que se pudiese identificar tanto de dónde viene, aunque ya tenía cierta noción, pues justamente las personas que vienen a terapia suelen tener ciertas nociones de dónde viene, pero igualmente no todo es en el pasado, y eso es justamente lo que he dicho al principio. No todo viene de tu contexto, porque a veces sí, puedes tener un caso, vamos, de libro donde pues A sea B y por eso tengas... Pero normalmente nosotros nos centramos tanto en el pasado como en el presente, porque si tú tienes relaciones de calidad, tu hiperempatía también se va regulando, por lo que he dicho antes, porque las personas te dicen, oye, no, tranquila, no hace falta que te ocupes de esto. Oye, no, tranquila, de verdad, déjame a mí, porque se trata con amor. Pero justamente si en el presente tú sigues manteniéndote en vínculos que refuerzan esa conducta, pues entonces se exacerba, ¿vale? Entonces no siempre es por el pasado, pero también pudimos hacer un análisis de lo que era en el presente, de cómo sus relaciones estaban reforzando el patrón que ya había aprendido y generado desde pequeño, ¿vale? Entonces, luego para el trabajo como tal, lo que nos centramos fue primero en regular sus emociones, ¿vale? En hacer un trabajo de regulación emocional para bajar el estado de alerta. Como os he dicho antes, las personas hiperempáticas viven constantemente en un estado de alerta, en un estado de activación emocional muy alto, y eso justamente es lo que les permite estar en sintonía, buscando amenazas constantemente en las emociones de los demás. Entonces, lo primero es que hicimos mucho trabajo de meditación, respiración diafragmática y controlada, validación emocional, para que pudiese justamente entrenar cómo gestionar las emociones, no solo respirar y ya está, sino cómo aceptarlas, cómo validarlas, cómo entender las cosas que están dentro de su control, las que están fuera de su control, y de esa forma pues reducir un poco ese nivel de activación emocional, para luego ya empezar a hacer como el trabajo de forzar. En terapia lo que hacemos es primero un trabajo de contención y luego empezamos a forzar la máquina. Cuando ya tienes herramientas empezamos a ponerte retos que te hagan estar estresado emocionalmente, pero justamente con el objetivo de poder relajarte. Básicamente como en el gimnasio, ¿verdad? Pues tú te pones retos para pues romper, entre comillas, un poquito tus músculos y de esa forma que se regeneren más fuertes. Pues entonces lo que hicimos ahí fue empezar a establecer límites, como os he dicho antes, con cosas pequeñitas, que no generasen mucho impacto, pero que empezasen a mover la rueda de lo que era antes, que era una total negación a poner límites, ¿verdad? Después de esto, entonces ya podíamos también empezar a cultivar su autoestima. Si bien es verdad que tanto la autoconsciencia como la regulación emocional, como el poner límites, ya influyen positivamente en tu autoestima, lo que buscábamos también era que su vida tuviese otras cosas que fuesen también importantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te olvidas de ti mismo por las consecuencias que ya hemos mencionado anteriormente, entonces tú dejas de hacer todo lo que te gusta, te vuelcas en una persona o en varias personas, entonces pues tu vida ya no tiene sentido, no tiene propósito. Entonces claro, pues con más razón eso refuerza y te hace entrar en el bucle de pues si mi vida son los demás, entonces de verdad que me tengo que volcar a los demás. Entonces lo que hacemos cuando ya empezamos a poner límites es, al final, un límite lo que me hace es ganar tiempo, ganar espacio, ¿verdad? Porque si yo ya me voy disociando un poco, desvinculando un poco de ti por poner pequeños límites, entonces ese espacio hay que rellenarlo con algo, porque si no lo voy a rellenar con lo mismo. Entonces lo que hicimos fue cultivar más sus hobbies, descubrir cosas nuevas, reconectar con cosas de la infancia que le gustaba. Por ejemplo, había mucho tiempo que pasó mucho tiempo que no estaba pintando, que no estaba creando música que le gustaba, no como algo profesional, sino simplemente como hobby. Reconectamos con ella, le vino genial, y todo esto lo hicimos sin salir de la relación. O sea, en ningún momento el punto fue, vale, tienes que dejar la relación en la que estás, porque una relación también muy tóxica, estabas en una posición ya totalmente de sumisión, de vulnerabilidad. Entonces todo esto lo hicimos sin salir de la relación, porque era un choque que no estaba preparada para asumir, pero cuando ella sí fue recuperando a sí misma, ya empezó a ver pues realmente lo que se estaba perdiendo, porque empezó a creerse que merecía más, porque es verdad, o sea, no merecía que le tratasen como estaba tratando. Obviamente ella también tenía conductas que no eran apropiadas, pero justamente viene del trauma. Entonces cuando empezamos a trabajar esas cosas, vimos que justamente la relación no se sostenía por ningún lado, y después de mucho tiempo y trabajo, porque esto obviamente es de tiempo, trabajo y mucho cariño, pues pudo manejar la relación, pudo dejarla y pudo cultivar incluso otras relaciones pues de mucha más calidad, donde pues justamente se reforzaba, y es el trabajo de la terapia, donde entramos en ese círculo virtuoso, que es ese círculo vicioso en positivo, para que las relaciones le reforzaran que lo estaba haciendo bien, y seguir cultivando y seguir creciendo y seguir desarrollándose. Muy bien. Para terminar con el vídeo, simplemente me gustaría mandaros un ejercicio para la semana, ¿vale? Como os he dicho antes, la principal diferencia entre la empatía y la hiperempatía son los límites. Entonces, me gustaría que de este vídeo lo que sacaseis sea que identifiquéis un límite claro, un no negociable, algo que sea totalmente fuera de vuestros límites y que estéis permitiendo, y
quiero que, aunque sea muy pequeño, ponerlo muy fácil, pero como os he dicho, intentad ir moviendo la rueda, ¿vale? Empezad a ponerlo con eso, con personas que no generen tanto impacto, con personas que o en situaciones que tal vez podáis manejar un poco más, pero que igual genere ese poquito de estrés que básicamente lo que va a ayudar no es solo por poner el límite como tal, sino a que vosotros os expongáis a la demanda emocional que tiene el poner un límite, y que de esa forma empecéis a acostumbraros a la sensación de estrés y de miedo que es poner el límite para poder manejarla mejor, ¿vale? Ahí os iréis acostumbrando. Obviamente esto lo hago para que lo hagáis vosotros en casa, pero por supuesto siempre va a ser mucho mejor con ayuda de un profesional, siempre va a ser mucho mejor con alguien que sepa exactamente lo que está haciendo, que os pueda acompañar en todo momento. Así que recordad que si queréis ayuda, en el link de la descripción os dejo para que tengáis vuestra primera sesión con descuento, ¿vale? Con un 70% de descuento, para que nos conozcáis, para que veáis si lo que planteamos os funciona, y que de esa forma podéis empezar vuestra terapia con nosotros, ¿vale? Espero que os haya ayudado mucho, y cualquier cosa, decidme en los comentarios. Un saludo.